Bueno, pues me ha tocado hablar, como dice Carlos, de la mini charla sobre focal segmentaria, una patología que, por ponernos un poquito en contexto, decir que se afecta de forma de esclerosis o lesión cicatricial like a una parte del glomérulo y no a todos los glomérulos, de ahí la nomenclatura de focal segmentaria. Los patólogos tienen en cuenta, o una de las palabras que caracterizan a esta enfermedad es la heterogeneidad, porque son varios tipos patológicos, varios tipos clínicos, varios tratamientos, y el denominador común, la célula a la que afecta es el porocito, esa célula de la membrana basal glomerular. Se manifiesta con su proteinuria, que en muchos casos puede evolucionar en enfermedad renal crónica. La mitad tienen una hematuria microscópica o hipertensión. Y es verdad que, como les decía, los patólogos cuando la definen, no la definen como una enfermedad en sí o como una patología en sí, sino como una lesión cicatricial que puede ser primaria, genética o secundaria a otras patologías como la obesidad, como veremos a continuación. Una de la importancia de esta patología es que es la cuarta de las patologías glomerulares diagnosticadas en nuestro país, según el registro nacional nuestro de la Sociedad Española de Nefrología, y que está increciendo, es esta línea gris continua, no solo en España, sino en otros países como veis en Estados Unidos. Pero este crecimiento parece que es a causa o una causa de las causas secundarias de la focal segmentaria, no de la primaria o autoinmune. Aquí tienen el cuadro que puede clasificarla toda. La primaria, la focal segmentaria primaria es secundaria a una enfermedad autoinmune. No se sabe todavía los anticuerpos que pueden determinar o que pueden depositar y producir estas lesiones. Las causas genéticas es a la que más le vamos a dedicar ahora. Las secundarias, como le he dicho, pueden ser secundarias a sobrecarga nefronal, como ha explicado el doctor Borrego, la hiperfiltración glomerular, tóxicos, virus, obesidad, y luego hay causas determinadas como en todas las patologías médicas. Bueno, pues se pueden diferenciar sobre todo en la microscopía electrónica porque se ve que la fusión del podocito de las células que constituyen la barrera glomerular de filtración, de donde que enfrentan la sangre y la orina, la célula pierde los pies y se fusionan entre ellas. Si esa fusión es difusa, parece que pueda ser primaria, y si no están difusas, puede ser secundaria o genética. Pero esto ocurre en adultos. En la clínica, en niños también la fusión suele ser difusa. La clínica en las primarias puede ser un síndrome nefrótico abrupto y en las secundarias una proteinuria más insidiosa que progresa a lo largo de los años. Pero les decía que esto puede ser en adultos y nos vamos a adelantar un poquito más en la de origen genético, que es lo que estamos en esta jornada. Como les decía, ahora veremos unos cuantos genes que pueden provocar esta enfermedad. Cuando ocurren en los niños suele ser de autosómica recesiva y de penetrancia completa, a diferencia de los adultos que suele ser autosómica dominante y de penetrancia variable. La fusión de pedicelos, como hemos dicho, en los adultos es segmentaria y en los niños suele ser difusa, aunque no es el 100% de los casos. En los niños el síndrome nefrótico es abrupto por esa fusión pedicelar difusa, no así en los adultos, y en la mayoría de ellas, desgraciadamente, son resistentes a tratamiento, no responden a la inmunosupresión con las que tratamos las focales segmentarias primarias, excepto en algunas provocadas por mutaciones del gen de la podocina que sí responden a unos fármacos que se denominan anticalcineurínicos. Bueno, pues como les decía, la patología o las mutaciones que provocan esta enfermedad pueden ser múltiples. Se han descrito cientos de mutaciones, de variantes que pueden estar relacionadas con esta enfermedad. En los últimos años nos ha llamado la atención la expresión de las enfermedades del colágeno tipo 4, los llamados síndromes de Alport, que se han incluido también como posibilidades de focal segmentaria, como les decía, por la lesión esa cicatricial que puede ser primaria debido a un factor que no sabemos o secundaria a la propia proteinuria o las propias lesiones que va provocando lesiones cicatriciales en el riñón. Bueno, pues las enfermedades de Alport, los síndromes de Alport, la enfermedad de colágeno tipo 4 también puede manifestarse como glomerulosclerosis focal segmentaria. No se asusten al ver esta cantidad de genes, simplemente lo he puesto por si quieren quedarse con la referencia. Esto fue publicado hace 6 años y entre ellos está una compañera nuestra a nivel nacional, la doctora Gemma Fernández Juárez, en la que dice que, claro, como les decía al principio, la focal segmentaria es ampliamente heterogénea
en adultos de penetrancia incompleta no es fácil a veces encontrar o hacer el árbol genealógico, y que cuando pedimos los genes, cuando pedimos análisis genético en esta patología, pues ellos recomiendan que cuando, por supuesto, preguntamos al paciente, que siempre hay que preguntar, y gracias al doctor Esteban, al doctor Juan Bravo, a María, a todos los que se han más interesado más en la hereditaria y nos lo han enseñado, siempre hay que preguntar al paciente si tiene antecedentes familiares, se sospeche lo que se sospeche. Cuando hay resistencia al tratamiento inmunosupresor, porque ya sabemos que estas enfermedades, las genéticas, no suelen responder al tratamiento inmunosupresor, o cuando son causas secundarias, por ejemplo, pensamos que la focalitis inventaria es secundaria a una obesidad por hiperfiltración, pero tampoco responde a medidas antiproteinúricas. Bien, pues con todo ello os presento el caso, la familia del caso que teníamos en nuestro hospital. Se trata de una mujer de 50 años, obesa, está en vías de publicación. Nos la refirió otro centro de la provincia en 2017 para seguimiento. Ella se dio sí en 2014 por una proteinuria nefrótica de hasta cerca de 5 gramos, con un seguimiento normal y un filtrado conservado. Y en la biopsia renal se vio esta lesión cicatricial que ven con sinequia, la cápsula de Bowman del todo el glomérulo, un adelgazamiento de la membrana basal glomerular, y este adelgazamiento era homogéneo, con lo cual ese diagnóstico de glomerulosclerosis focal y segmentaria tipo NOS, como les he dicho, hay varios tipos anatomopatológicos en los que no vamos a entrar, con la membrana basal adelgazada. La obesidad progresó a mórbida, se había tratado con esteroide de monoterapia, no había respondido, desarrolló hipertensión, y bueno, se le trató con inhibidores del sistema renina-angiotensina, y la proteinuria descendió a casi la mitad manteniendo el filtrado. Le preguntamos por los antecedentes familiares, si sabía de alguien en la familia, y nos dijo que tenía un hermano trasplantado. Ese hermano había debutado con proteinuria y hipertensión a los 26 años de edad. En su biopsia en 2007 se apreciaba una glomerulonefritis por cambios mínimos. La glomerulonefritis por cambios mínimos y la focalitis segmentaria son prima hermanas, pueden evolucionar una hacia la otra. Y se había tratado con inmunosupresores sin respuesta, por lo que había progresado a prediálisis, diálisis, y se había trasplantado de su madre, de un riñón de la madre. Bueno, pues partía de una proteinuria pretrasplante de riñones propios de 200, y a los 3 años de trasplante empezó con una proteinuria de 30 a 70 miligramos de decilitro, la creatina la mantenía desde el trasplante en 1,4, 1,7, y 4 años después del trasplante la proteinuria empezó a hacerse de nuevo en rango nefrótico, casi hasta 5 gramos, con deterioro de la función renal. Él también era obeso, se sospechaba pobre adherencia terapéutica, y se realizó una biopsia renal en la que se vio pues esta zona de esclerosis en el glomérulo, esta lesión cicatricial con sinequia también, y los marcadores podocitarios se vio como en esta zona, que es la misma que esta, no había podocitos, eso ocurre en la focalitis segmentaria, y aquí había una zona de proliferación. Y en la membrana basal, en el estudio ultraestructural, pues veis cómo hay pedicelos conservados y luego otros pedicelos también aquí fusionados, es decir, estaba ya fusión pedicelar segmentaria, no estaba difusamente. Con lo cual se diagnostica al hermano de una focalitis segmentaria colapsante, otro tipo anatomopatológico, y lesiones crónicas ya de evolución. Se pensó en ese momento en la unidad de trasplante que había recurrido a la enfermedad de base, y se trató con esteroides, plasmaferril, rituximab, mejorando la proteinuria pero no el filtrado, por lo que progresó finalmente a prediálisis de nuevo y está otra vez en diálisis. Le hicimos todo el árbol genealógico a la familia. Este es nuestro caso índice, nuestra paciente. Este es el hermano también, las que tienen X son los que tienen estudio genético. A la madre le hemos rellenado porque la madre es monorrena y ha desarrollado insuficiencia renal, pero por hipertensión y obesidad y ese descenso de masa. El padre había fallecido, pero parecía que tenía la enfermedad, no lo sabían. Un tío fallecido de infarto de miocardio sí que tenía insuficiencia renal crónica con proteinuria, y otro tío también está vivo con insuficiencia renal crónica con proteinuria. Bueno, pues él hizo el análisis genético a nuestra paciente índice y a su hermano, y se vio como tenía una variante en heterocigosis tipo misense en el gen LMX1B, con esta mutación. Declarada entonces como variable de significado incierto porque no se había declarado antes. Se le hizo el mismo estudio genético al hermano y al tío que tenía la enfermedad, y también tenían la misma variante. Sin embargo, a la madre, que era sano, y al primo sano, como veíamos, este primo que era de aquí, no tenían la variante. Con lo cual se diagnosticó y pudimos avanzar en todas las redes de genética, no ya como una variante de significado incierto, sino como una variante patológica del síndrome de uña rótula que se llama. Lo que ocurre es que ninguno de los familiares tenía la patología, el diagnóstico sindrómico de uña rótula. Nada más.